Hoy vamos a desentrañar un cambio que literalmente le dio la vuelta a la economía de todo un país. Vamos a hablar de la Constitución Económica del Perú. Y para empezar, hay que poner sobre la mesa la pregunta central de toda esta historia. ¿Debería la Constitución, ese documento tan fundamental que define nuestros derechos y nuestro gobierno, dictar también cuál debe ser el modelo económico de una nación? Porque, en el Perú, esta no fue una pregunta teórica para un salón de clases. No. Fue una verdadera batalla de visiones, una que moldeó la vida de millones de personas y que al final definió el rumbo de todo el país. Bien, para entender a fondo lo que pasó en Perú, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver de dónde sale esta idea de una constitución económica. En esencia, es eso. Es el conjunto de reglas del juego económico que una nación decide, por así decirlo, grabar en piedra, en su Carta Magna. Fija los principios básicos que van a guiar la economía. Ojo, esta idea no nació en Perú. Sus raíces están en la Europa de entreguerras, específicamente en la Constitución de Weimar de 1919, que fue de las primeras en decir, un momento, la propiedad privada no es un cheque en blanco, viene con obligaciones sociales. La idea agarró mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente, en 1979, Perú la adoptó de manera formal y, la verdad, muy completa. Ahora, lo que hace que el caso peruano sea tan fascinante es que en poco más de una década, el país experimentó con dos modelos constitucionales que eran, radicalmente opuestos, el día y la noche. Y aquí lo vemos, es un verdadero choque de visiones. La del 79 le apostaba todo a un Estado promotor con una economía planificada y un pluralismo de empresas. Pero la del 93 dio un giro total. El foco ahora se puso en la iniciativa privada, en un mercado libre, con un Estado que básicamente solo interviene si es el último recurso. Esta frase de Ernesto Alaiza Grundy, uno de los que pensaron la Carta del 79, captura a la perfección el espíritu de esa época. La idea era una economía diversa, sostenida por muchos pilares, no solo uno. Es el pluralismo en acción, ¿se entiende? Y aquí, del otro lado, Carlos Torres y Torres Lara, defendiendo el nuevo modelo, refleja un cambio de paradigma que estaba pasando en todo el mundo. La visión era clara. En un planeta interconectado, el Estado no puede ser el que solucione todo. La iniciativa tiene que venir de la gente, de las empresas. Pero claro, este choque de filosofías no fue un simple debate académico, para nada. Sus consecuencias se sintieron en el bolsillo, se midieron en cifras económicas que no podían ser más diferentes. Durante los 12 años que estuvo vigente la Constitución de 1979, el crecimiento promedio del PBI fue de apenas medio punto porcentual al año. Casi nada. En cambio, en las 2 décadas que siguieron a la Constitución de 1993, ¿qué pasó? Pues que el crecimiento promedio anual se disparó a 5.5%. La diferencia es brutal. A primera vista, los números parecen contar una historia muy simple. Un modelo fracasó y el otro triunfó. Fin de la historia. Pero, ¿es realmente así de sencillo? La realidad, como casi siempre, es bastante más compleja. Y aquí es donde nos metemos a fondo, porque vamos a descubrir que la idea de un mercado libre no significa que el Estado desaparezca. Para nada. Significa que se necesita un tipo diferente de Estado. Esta es la pregunta clave. ¿Se trata solo de quitar al Estado del camino para que la economía florezca por arte de magia? Pues la teoría económica moderna nos dice que no, que es todo lo contrario. Para entenderlo, hay que familiarizarse con un concepto clave: los costos de transacción. Ojo, esto no es el precio del producto, es todo lo que cuesta hacer el intercambio, el tiempo que se gasta buscando, lo que cuesta negociar, asegurarse de que el trato se cumpla. Pensemos en algo tan simple como comprar un coche de segunda mano. Hay que investigar modelos, negociar el precio, firmar papeles, asegurarse de que el coche está bien y si algo sale mal, tener a dónde ir a reclamar. Todos esos pasos consumen tiempo y dinero. Bueno, pues esos son los costos de transacción. Y aquí está el punto crucial. Si esos costos son altísimos, la gente simplemente no comercia. Los mercados se traban, fallan. Y es justo ahí donde el Estado reaparece, pero ya no como un jugador, sino como el que pone las reglas para bajar esos costos. Y la principal regla es asegurar que un contrato es un contrato, y que la propiedad de cada quien se respeta. Así que, en realidad, el cambio de 1993 no fue la eliminación del Estado, sino su transformación. Una transformación fundamental, de ser un actor principal en la economía a convertirse en el árbitro que garantiza que el juego sea justo para todos.
El filósofo Thomas Hobbes ya lo decía hace siglos. Sin una autoridad que imponga reglas, no hay seguridad, no hay propiedad, solo hay caos. Y en medio del caos es imposible que haya una economía que funcione. El economista Mancur Olson tiene una analogía genial para esto. Imagínense a un bandido que roba en un pueblo y se va. A él no le importa si el pueblo prospera o no. Pero ¿qué pasa si ese bandido decide quedarse? Si se convierte en un bandido estacionario como un rey o un gobierno que cobra impuestos, de repente le conviene que a la gente le vaya bien para poder cobrarles más a largo plazo. Por puro interés, empieza a proveer seguridad y orden. Y este es justamente el nuevo rol del Estado árbitro. No dirige la economía, pero se asegura de que la cancha esté pareja. Define qué es de quién, hace valer los acuerdos, mantiene la inflación a raya y protege al consumidor. Esas son sus tareas. Y esto no es solo teoría, para nada. Instituciones como Indecopi en el Perú son el ejemplo perfecto de este Estado transformado. Su trabajo es ser, precisamente, ese árbitro que sanciona las prácticas anticompetitivas y protege los derechos tanto de propiedad intelectual como del consumidor, permitiendo así que el mercado funcione mucho mejor. Lo que nos deja una última pregunta para reflexionar. ¿El cambio tan radical en la economía peruana fue un milagro económico o fue más bien un milagro normativo? O sea, ¿se trató de liberar el mercado y ya? ¿O de construir un Estado capaz de garantizar las reglas del juego? La evidencia parece sugerir que, al final, el verdadero motor del progreso no es la ausencia de reglas, sino la presencia de las reglas correctas.